Una intervención explícita o implícita encaminada a que los jóvenes aprendan a conocerse, aceptarse y ser felices, que disfruten con lo que hacen y tengan experiencias enriquecedoras, disminuyendo al máximo las probabilidades de sufrir consecuencias no deseadas como embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Esto último no se está cumpliendo como nos gustaría. Muchos jóvenes viven su sexualidad de forma poco responsable y se arriesgan a sufrir consecuencias que no desean. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más acerca de la educación sexual en la adolescencia. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, y efectivamente estaremos abordando este tema con nuestra especialista en sexualidad y familia, la doctora Yelva Jarquín. Importante el tema, vamos a hablar un poco sobre esa educación sexual en los y las adolescentes, aspectos fundamentales en relación a esto. Doctora, qué bueno que nos acompañe, saludos especiales también y feliz año nuevo. Gracias, Odilí, feliz año para vos y para todo el equipo de Canal 10. Bueno, cuando hablamos un poquito de cómo ir guiando a nuestros hijos e hijas en cuanto a esa educación sexual, dicen a veces a las personas, no deberían de hablar de estos temas porque hay jovencitos viendo, y precisamente es para eso, para esos jovencitos y jovencitas, para que tengan una educación sexual correcta, idónea, y también así evitar muchas situaciones difíciles, doctora. Bueno. Así es, precisamente porque nosotros no hablamos del tema de educación sexual, es que no le brindamos a los chavalos y las chavalas suficientes herramientas como para que puedan mantener una vida sexual saludable y responsable a lo largo de toda su vida. Sí. Entonces, si nosotros no les brindamos esas herramientas, entonces ellos van a involucrarse en situaciones de riesgo como tener relaciones sexuales a temprana edad, tener relaciones sexuales sin condón, sin uso de preservativo, y eso pues los va a colocar en situaciones difíciles como un embarazo no planificado o adquirir infecciones de transmisión sexual y VIH. Entonces tenemos que brindar esa educación sexual, que significa una enseñanza de calidad y un aprendizaje en diversos temas que le ayuden pues a mantener esa salud sexual. ¿Y desde cuándo, Dili? Desde que comienzan preescolar tenemos que hablar del tema de la educación sexual. Que conozcan su cuerpo, doctora. Exactamente, desde preescolar hasta los 12 años, y le va dosificando la información de acuerdo al nivel de cada niño, al nivel de la edad, de las diferentes etapas. Hablar temas, por ejemplo, que tienen que ver con la reproducción, con el desarrollo humano, los temas biológicos, que es sexo, por ejemplo, ¿verdad? Lo que nos diferencia biológicamente a hombres y mujeres, y que es sexualidad, que no es más que esa forma que tenemos de relacionarnos con el resto de las personas, y que lo hacemos a través de los besos, de las caricias, de los abrazos, de los mimos. Eso es sumamente importante que se lo digamos desde pequeños, para que ellos no se formen tabú en relación a solo la palabra sexo o sexualidad. Pero ¿cómo hacerlo, doctora, si el padre o la madre de familia jamás también recibieron una educación sexual, o hay tabú, como usted lo decía, hay palabras o hay tipo de información que no se puede decir en casa? Por ejemplo, cuando se habla de relaciones sexuales es prohibido hablar de esto en casa. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo abordar al hijo si como padre no tuvimos eso? E incluso el lenguaje a utilizar. Pues podemos utilizar recursos. Primero, ahora tenemos muchísima información en Internet. Uno puede buscar páginas educativas en Internet, colocando, por ejemplo, el nombre de la palabra clave. Vos podés poner sexo y podés poner .org para que tengas información científica, o sexo y .edu para acceder a información verdadera, ¿verdad? No cualquier cosa que se coloque en Internet. Y leer un poco o buscar un libro, y si no podemos o no nos sale o se nos dificulta por todas las barreras culturales con las que hemos crecido, pues buscamos ayuda por profesional. Puede ser, por ejemplo, el médico o la médica, la ginecóloga que ve a tu niña, o el psicólogo tal vez que puede atender a tu niño o a tu niña.
para que vaya introduciendo estos temas tan importantes para que se desarrolle pues sanamente. Fíjese que incluso a veces se escucha o se le dice al niño, lávate la cosita, lávate ahí el cosito que tenés ahí. Pásese, o sea, ni siquiera dan nombre correcto a las partes de nuestro cuerpo, doctora. ¿Cómo empezar también? Porque incluso llegamos a adolescentes y nos da miedo decir que la mujer tiene vulva y el varón tiene pene. Y es algo tan normal, incluso también en la escuela también lo dice. Así es, se comienzan a formar por esos prejuicios que tenemos, ¿verdad? Llamamos de diferentes formas a los órganos genitales y desde ahí tenemos que comenzar. Por eso decíamos definir qué cosa es sexo y cómo se llama, pene, vulva, vagina, con su nombre verdadero, sin que tratemos de formar mitos alrededor de los nombres. No es ser vulgar o decir alguna palabra soez. Por supuesto, porque estás hablando con términos científicos y vas hablando de lo que significa tener relaciones, cómo es que se vienen al mundo los hijos, ¿verdad? Es importante cuándo puede ocurrir, y por eso es importante hablar del tema de la pubertad, todos los cambios físicos que ocurren durante la pubertad, para que no los sorprenda la vida, no los sorprenda los hechos, la realidad. Hablar, por ejemplo, que los cambios físicos en las mujeres y de los cambios físicos en los hombres, pero vamos a escuchar la llamada. Muy buenos días. Adelante, está la doctora escuchándole. Buenos días. Mire, necesito todo lo que están hablando. Necesito expresar porque tenemos problemas con la comunicación, no logramos escucharla, no logramos entenderle, quizás le suben el retorno acá para poder saber de qué nos está hablando nuestra amiga televidente o amigo. Bueno, se entrecorta la llamada, vuélvanos a marcar al 2222-7808, con muchísimo gusto le vamos a atender. Doctora, cuando hablamos ya ese paso a paso que usted nos ha venido indicando, una vez que ya el adolescente está sabido de toda la información necesaria, ¿qué más necesita el padre de familia realizar en este sentido? Cuando también estamos hablando de una pubertad, cuando las hormonas empiezan, ¿verdad?, a acelerarse, ¿y cómo hacer en ese momento? Ok, entonces los padres tenemos que comenzar a fortalecer la autoestima de los chavalos, es decir, autoestima, autocuidado, autoeficacia. ¿Qué significa? Enseñarles a los chavalos que uno debe de quererse primero, debe de valorarse, debe de aceptarse, debe de amarse, y eso significa que tenemos que cuidar el cuerpo también. Debemos hablar de lo que es el proyecto de vida y de las habilidades para la vida también. Entonces, las habilidades para la vida, de cómo nos vamos a comunicar con los demás, qué significa relacionarnos con nuestra familia, qué significa el noviazgo. También tener asertividad en la comunicación, porque en esta etapa también llega la toma de decisiones de los chavalos. Los chavalos quieren después tomar sus propias decisiones desde la ropa hasta lo que van a estudiar. Pero ya tenemos la siguiente llamada. Muy buenos días, le escuchamos. Bueno. Sí, buenos días. Quería hacer frente al tema. Sí, le escuchamos. Es verdad que niñas en inglés. Yo pregunto a la doctora. Hay veces que la madre no tiene cómo hablar con hace mi hija me hizo una pregunta, una niña de 11 añitos, y me estuvo preguntando sobre la menstruación, y en realidad yo no hallé cómo. Entonces, o sea, me quedé y yo solo le pregunté, amor, ¿y quién te dijo eso? Mamá me dice, es que en la iglesia, me dice, una señora estuvo pues hablando de que la hija de ella andaba enferma y andaba haciendo cosas que no podía comer. Entonces yo me quedé así pues como asustada y no había que responderme. Entonces mi pregunta es, doctora, ¿qué debo hacer en este caso para explicarme y hablar con mi hija de ese, pues lo que es educación sexual en mis dos hijos? Tengo un varón de 3 y una niña de... pero ya ella... ¿Una niña de cuánto? 11 añitos. 11 añitos, ya está casi... ¿A ella todavía no ha menstruado? No, ¿Cómo no? Muchas gracias, doctora. Bueno, qué bueno, oportunamente hay que introducir el tema. En este caso ya la niña recibió la información fuera de la casa y decíamos que debe de comenzar desde el seno familiar.
Probablemente ella tampoco recibió, ¿verdad? Nuestra amiga televidente no recibió esa información desde sus padres, y eso es lo que tenemos que romper, ¿verdad? Si los padres no lo hicieron con nosotros, pues buscar esa información, y si no podemos de ninguna manera, buscar ayuda profesional para comenzar a introducir esos temas. Y hay que hablarlo con la naturalidad que ocurren las cosas, Odili. Es decir, si te pasó una menstruación, ¿por qué no hablar de un hecho que es completamente fisiológico, de un hecho que es completamente normal y que se debe pues a esos cambios que acabamos de mencionar, que pasan por los cambios hormonales que hacen que baje ese flujo menstrual? Pues doctora, tenemos un útero. Ya la niña recibe esa información, ¿verdad? Fuera de casa, pero en este momento, ¿qué debe decir la mamá? ¿Cómo abordar a la niña de 11 años? Ya casi está lista para iniciar su primer periodo. Pues brindarle la suficiente información sobre lo que es la menstruación, cada cuánto le va a ocurrir, por qué ocurre, y los riesgos que se avecinan una vez que comienza este periodo en donde las chicas, las niñas, se vuelven fértiles porque comienza el periodo de la ovulación. Y si no hablamos del autocuido, de la autoestima, entonces las chavalas van a tener todos esos cambios que incluyen los cambios psicológicos, por ejemplo, la atracción por el resto de los niños, ¿verdad? Esa atracción física, ese enamoramiento que puede ocurrir, y eso puede conducirlos a tener una relación sexual sin protección y que exista pues un embarazo que no a temprana edad. ¿Cómo sí. no? Buenos días, otra llamada, le escuchamos. Hola, doctora. Buenos días, escúchenos a través de la bocina de su teléfono y con gusto le responde acá la doctora. Adelante. Una pregunta que le iba a hacer. Yo tengo la edad de 26 años y siempre la mujer que yo he tenido siempre no me dilata mucho tiempo. Y no sé, pues será por que soy un poco exagerado, o no sé, pues como qué podría hacer yo, porque yo me preocupo, yo he tenido varias y se me han ido. ¿Sufre de eyaculación precoz? No, es que yo es que como le dijera, le dijera que yo soy muy de tamaño muy grande, ¿no? Bueno, no es el tema que estamos abordando el día de hoy, pero gracias por llamarnos. Ya la doctora le va a responder, doctora. Bueno, la verdad es que la vagina de las mujeres es elástica en este caso. Para responderle, puede ser que hayan otras motivaciones por las que ha habido separación, pero la vagina, como es un órgano elástico, se adapta al tamaño del pene que sea, pues que si hay algún tipo de relación no hay problema. Entonces, y hay posiciones también que incomodan, y por lo tanto es importante tener comunicación con la pareja para buscar la forma de tener esa relación sexual íntima sin que haya molestia. Pues, así es, puede buscar ayuda también, ¿verdad? Así es, perfectamente nos puede Muchas visitar. gracias por llamarnos. Doctora, esos fundamentos en la educación sexual que debemos como padres manejar y transmitir a nuestros hijos e hijas, ¿cuáles serían? Y otra consulta, doctora, que cuando ya está presto a que la menor empiece a desarrollar, ¿verdad?, todo lo necesario, las características, el cambio físico antes de su menstruación, ¿cómo abordarlo? Porque empiezan también el vello púbico, o sea, todo lo que tiene que ver con el cambio físico, no solo en la adolescente mujer, también en el varón. Así es, hay que comenzar, como te decía, desde temprana edad, desde la época de preescolar, abordar esos cambios que van a ocurrir con naturalidad, explicar por qué se aumentan algunas sustancias en el cuerpo que producen el crecimiento, por ejemplo, de las mamas en la niña, el ensanchamiento de las caderas, el adelgazamiento de la cinturita, y la preparación para convertirse en una persona, ese periodo de transición de adolescente a adulto luego, ¿verdad? Y en los hombres, por supuesto, el crecimiento de la barba, el ensanchamiento de la espalda, la salida del vello púbico, las primeras poluciones en el hombre también, ¿verdad? Que es importante. El cambio de la voz, doctora. El cambio de la voz. Y siempre fortalecer autoestima y autoeficacia, ¿verdad? Hablar de ese tema, porque si no transmitimos de que hay que cuidar el cuerpo en este periodo,
los chavalos pueden llegar a involucrarse, a enamorarse y tener un embarazo no planificado. Doctora, hay que hablar del proyecto de vida, que es importante, Odili. Sí. Si no le decimos, tienen que alcanzar sus metas en el futuro también, ¿verdad? Tienen que cumplir sus objetivos y por lo tanto deben de cuidarse para lograr eso que ustedes quieren ser doctor, ser ingeniero, ser arquitecto, ¿verdad? Cualquier profesión que el chavalo pues quiera hacer en su etapa de adultez, pues tenemos que inculcar y enseñar y fortalecer autoestima y autoeficacia para y cumplir. algo con lo que quisiera concluir, doctora, en las familias, en algunas familias, ¿verdad? No en todas, se hace la costumbre que a la niña le dice, ella está bonita, ya está preparada, ya puede tener novio, o mira qué bonita, y ahora le crecieron sus pechos, y etcétera, etcétera. Entonces, a cambio de motivar, de, como usted dice, fortalecer esa personalidad del adolescente, más bien la entra en pena. Y en el varón, ya está grande, ya puedes ir a trabajar, ya puedes casarte, ya puedes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo acabar con ese tipo de aparentemente elogios por parte de la familia para evitar también situaciones difíciles? Y con eso cerramos, doctor. Bueno, yo creo que es fortalecer la autoestima sin exagerar, ¿verdad? Para no hacer sentir mal a las chavalas y evitar y enseñarles también, transmitirles lo de la prevención de la violencia, no dejarse decir piropos groseros, por ejemplo, en la calle, o decir cosas feas, enseñarlas a valorarse ellas mismas y a tener buena comunicación. Cualquier problema que le pase a las chavalas, pues comunicárselo a la familia, y si necesitan ayuda profesional, pues también buscar al ginecólogo para hablar sobre métodos anticonceptivos, sobre el uso correcto de los condones y a no involucrarse también en adicciones. Ahí vemos los números en pantalla del consultorio médico Vida y Salud para que usted también pueda hacer alguna consulta con nuestra especialista, la doctora Yelva Jarquín. Gracias por habernos acompañado, doctora. Dios la bendiga. Gracias. Vámonos de inmediato a una breve pausa comercial y ya volvemos.